Saludo para mis amigos de Ion Crypto. Como de costumbre, siempre estamos por aquí ofreciendo algún tema muy orgánico, por supuesto. Nosotros tenemos un guión que lo tenemos en nuestra mente, pero no tenemos la elaboración que llevan la mayoría de los programas en YouTube. O sea, no tenemos un editor, no tenemos quizá unas cámaras profesionales. Lo hacemos todo desde una manera orgánica, desde nuestro propio celular y con el mayor interés de seguir propiciando ese debate ligero, sereno, pero más que todo consciente, para que todos y cada uno de nosotros podamos tener un análisis crítico sobre la situación mundial y todas las cosas que están pasando, ya que hemos visto y seguimos viendo el famoso caos social que tenemos. Los problemas geopolíticos a nivel global son inminentes. Empezábamos con la famosa guerra de Ucrania y Rusia, ahora tenemos la guerra de los palestinos e Israel, con posible intervención de otros bloques como Yemen, como Hezbollah específicamente, y donde se supone y se sabe abiertamente de que Irán está detrás de todos estos atentados a nivel de específicamente atacar a Israel de una forma contundente. No voy a definirme ni me voy a parcializar por ninguna de las cosas, ya que esto es un tema que había que profundizarlo en otro programa. El verdadero conflicto entre los palestiníes y los israelíes, porque esto es un problema que viene de hace muchos años. Entonces, por un asunto de tierra, por un asunto de expropiar a un grupo que supuestamente había estado ahí, había vivido por muchos años, pero también tenemos que entender cómo fueron despatriados el pueblo de Israel de su propio territorio. Pero eso es un tema en otro programa que lo vamos a abundar más ampliamente y lo vamos a ver de una perspectiva no solamente religiosa, sino también geopolíticamente hablando. Así que con todo este problema que tenemos en el mundo y las malas decisiones de muchos de los gobiernos, y sobre todo de que no hemos encontrado la paz. Yo soy una persona que creo en la paz. Por eso practico mucho la técnica esta maravillosa de la hinsa, la no rivalidad, la no contrariedad, ni enfrentarnos unos a los otros. Ya yo creo que eso en estos tiempos tan avanzados en que vivimos debería quedar relegado a un tercer plano, donde esos asuntos beligerantes, donde hay esas naciones que por alguna razón u otra son más violentas o más agresivas que otras, yo creo que llegamos al momento donde deberíamos buscar el sentido común, ya que este se ha perdido en algún lugar o está escondido en alguno de esos recónditos parajes de la famosa película de Harry Potter. Creo que necesitamos magos para que nos resuelvan el problema, porque ya los políticos, como los grandes académicos en el campo económico, como en el campo socioeconómico, no han podido dar una razón lógica de cómo se lleva a cabo y cómo se pueden resolver estos desaciertos que cada día son mayores y cada día perturban más a la sociedad tranquila, esa sociedad que quiere vivir en paz, sin guerra, sin despoblación social, sin violencia en las calles, sin amenazas constantemente y tampoco sin no desfinanciar de seguro a la policía o al orden público, porque de alguna forma u otra esa fiscalización es necesaria, no solamente para dar multas, sino también para mantener el orden cívico y el orden social, que a veces los seres humanos perdemos la razón de vivir en comunidad. Realmente eso es una verdad y es parte de nuestra condición humana, aunque no solamente la condición humana estipula claramente ese elemento llamado más que todo instinto de supervivencia. También nosotros tenemos valores bonitos como de asociarnos con la gente que son de nuestra misma raza, de nuestro mismo grupo, y todos los que vivimos en el planeta Tierra somos de la misma raza. Que tenemos fronteras diferentes, eso es un mito. ¿Por qué es un mito? Porque en esencia el ser humano tiene la misma sangre, tenemos dos ojos, dos orejas, una boca y una nariz. Algunos lo tienen mejor que otros, pero lo importante de todo es que somos seres humanos. Esa marca es la marca que vive en el planeta Tierra.
Entonces, en base a esto, yo quiero hablar con ustedes el por qué en los Estados Unidos es cada vez más anticapitalista. Y esto lo voy a tratar de profundizar un poco. Y perdónenme que este programa podría ser un poco largo, no tan largo como de costumbre, de 10 a 12 minutos, podría llegar a 15. Pero para lo que le gusta mucho contabilizar cronológicamente el tiempo, se lo aviso desde antes para que lleguen al final del video, porque yo sé que le va a encantar esta información. Estados Unidos, o los Estados Unidos, es un país muy poderoso, porque tienen varias cosas en sí, tienen macro empresas como Google, Apple, Tesla, BlackRock, que muchos de ustedes no la conocen, pero en esencia es la que gobierna el mundo. Es una institución que tiene en su haber a nivel de los Estados Unidos más de 15 trillones de dólares que manejan como firma de inversiones en el mundo. Entonces, ¿qué resulta? Estos capitales financieros que existen, el dólar sigue siendo la moneda de intercambio comercial más importante en el mundo, digan lo que digan, y también de reserva en la mayoría de los bancos mundialistas. Así que vamos a ver qué sucede ahora con todo esto de la digitalización del dólar, la digitalización del euro, esta famosa CBDC, que ya se han hablado hasta por los codos, por YouTube. Pero lo que yo le quiero decir es que ya en los Estados Unidos, desde hace aproximadamente julio 20, se firmó la ley y está en vigencia el famoso FedNow. El FedNow es como una especie de sistema de pago interbancario. Vamos a decirlo interbancario porque entre ellos mismos se están manejando cantidades indigentes de dinero a través de la Reserva Federal. Es como si dijéramos el mismo sistema de pago que utilizamos nosotros, los comunes. Así tenemos que estar todos dentro de esa categoría. Los civiles normales, como Cash App, Venmo, Zelle, que nos intercambiamos dinero a nivel digital de una cuenta a otra por una simple información como el email o como el teléfono. Eso está pasando ahora desde julio 20 de este año. FedNow, Payment System, que podría ser como el primer eslabón para entrar en esa cadena de lo que nosotros podamos ver muy pronto. Va a depender de muchos factores, seguro que sí, el famoso dólar digital. Ya en los Estados Unidos el 70% de todas las transacciones comerciales que usted realiza se hacen vía electrónica, digital, o tarjeta de crédito, o tarjeta de débito bancario, o transferencia bancaria. Ya el cash se utiliza mucho menos. Incluso ya en Europa se penaliza. Por ejemplo, yo escuché eso en España, tengo que analizarlo e investigar muy bien eso, de que en España si usted va con más de 1.000 euros cash, usted puede violar algunas leyes impuestas por ese país tan importante para nosotros como la madre patria. Ha entrado dentro de una élite progresista que no tiene retorno. Lamentablemente, es triste decirlo, pero ese país se está yendo cada día más en decadencia, cero productividad, en muchas áreas están viviendo prácticamente de los subsidios gubernamentales, de las famosas deudas públicas que emite el gobierno español y que son absorbidas por el Banco Central Europeo para mantener rodando esa gran carga social de subsidio para mantener a los envejecientes, porque ahora ¿qué pasa? Es una sociedad muy envejeciente donde ahora los jóvenes no quieren tener hijos. Y eso no es un asunto meramente de España, es mundial este elemento. Pero la España la tiene muy difícil, ya que ha entrado en un proceso que yo siempre he dicho que son los procesos más difíciles de contrarrestar o de resolver. Lo mismo pudiera sucedernos o no está sucediendo en los Estados Unidos con ese anticapitalismo. Después de ser la nación más importante por todas las firmas, los famosos de 500, de S&P 500, por ejemplo, las 500 compañías más grandes del mundo, inversionistas como Warren Buffett y otros grandes, por supuesto, de una gran libertad económica que gozamos y a nivel de contractual de las élites que trabajan en diferentes renglones. Y aquí están bien marcadas las clases sociales, desde la clase pobre, la clase media, la clase
rica, la élite súper rica. Ahora yo veo que hay pobres y ricos más que todo, porque ya la clase media está prácticamente agonizando, sobre todo en este país, como también creo que está pasando en otros países. Entonces, y esto se debe, ese anticapitalismo, a varios factores. Y uno de los más importantes es que la mayoría de los milenios, estas personas que están entre los 35 casi a 38 años de edad, componen el 68% de la población norteamericana, vendrían a ser, bueno, vamos a decirlo, 68 millones de personas que son milenios. La mayoría de ellos rechazan el capitalismo, según una encuesta de Harvard. Pero el capitalismo lo rechazan fruto de ideas que ellos tienen sobre el mercado, y cada vez pierde más apoyo esto del capitalismo, porque la mayoría de los milenios, miren qué interesante, la mayoría de los milenios, la estadística dicen que un 40% son de élites o empresarios muy ricos. Fueron a los campus universitarios a crear desorden por abogar por una famosa justicia social, que yo de la parte de justicia social no la considero ninguna justicia, porque la sociedad en sí no debería practicar ese elemento de justicia social. ¿Qué es lo que es la justicia social para muchos? Quitarle a los más ricos y darle a los más pobres, subsidiar una serie de cosas y evitar el progreso dentro del contexto del rendimiento y la productividad, malograr, por así decirlo, el logro. Ya no se puede hablar ni siquiera de cosas importantes en esta sociedad. Estamos viviendo una sociedad del cansancio, donde la mayoría de la gente evita el dolor a toda costa porque considera que el dolor es una enfermedad, es un problema, cuando anteriormente el dolor era parte de esa reflexión que tú lo hacías para lograr un gran avance, un gran progreso. Ahora no es así. Entonces, si nos fijamos un poco en lo que está sucediendo, la mayoría de los milenios rechazan eso y es fruto de la universidad. Realmente también los jóvenes no quieren trabajar en lugares que tengan que ver con oficinas. Ya el teletrabajo se quedó después de la pandemia del COVID-19. Esto trajo como consecuencia que la mayoría de los jóvenes decidan trabajar desde su casa y no desde una oficina grises, con personas vacías, compañeros apáticos, difíciles y distantes. Y todo esto ha creado un ambiente que beneficia y aplaude el famoso teletrabajo desde su casa. Entonces, esto lo que genera es que los sueldos que anteriormente son interesantes en los Estados Unidos vayan decayendo fruto de tantas regulaciones que han hecho los gobiernos para mantener ese famoso subsidio social. Aquí ahora hay personas en los Estados Unidos que por el simple hecho de decir que son esto o lo otro pudieran recibir beneficios sociales, que lo pagamos usted y yo. Entonces, esto suena un poco pesimista, pero la verdad es que es así. Pero el problema del anticapitalismo no solamente se ha dado en los jóvenes, sino que esto entró a la universidad desde los años 70. O sea, académicos, políticos, ha entrado una especie de populismo, de vender una idea del famoso socialismo que no es más que la decadencia de la sociedad. El socialismo lo único que genera es grupos élite más pequeños, dictadores que controlan los pueblos y le dan como una especie de una migaja para mantenerlo tranquilo, que no estudien, que no hablen, que no digan nada, y se inhibe realmente el pensamiento crítico. Y de esta forma podemos manejarlo más fácilmente, que es lo que está haciendo la élite corporativa en los Estados Unidos y en el mundo. Porque ahora ya no es un problema del gobierno, ahora los gobiernos pertenecen y trabajan para hacer esa élite. La famosa élite del foro de Davos, que ya hemos hablado y que por cierto hablaremos ahora el próximo año cuando se reúne nuevamente a ver cuál va a ser la próxima agenda, que está muy relacionada con la agenda de las Naciones Unidas, ya que para mí las Naciones Unidas debería ser desintegrada totalmente porque no ha funcionado, no ha cumplido con el rol que deben cumplir. Solamente están patrocinando más de lo mismo, el woke, el cancel culture y también todo esto de gender ideology, todo este tipo de cosas, de ideología de género, que ha confundido más
que lo que realmente ha aportado a la sociedad. Yo no tengo ningún problema en que la gente quiera ser como quiera ser, pero en esencia necesitamos darle un pare a esto de destruir las propiedades privadas, porque yo tengo una idea en mi cabeza y me siento víctima. Entonces, cuando tú pones esta perspectiva, debemos estudiarla y tenemos que irnos a los años 70. En los años 70, realmente, donde nace el rock, para todos nosotros, las famosas bandas de rock en los Estados Unidos, los presidentes como Jimmy Carter, Nixon, y la famosa guerra de Vietnam que llegó a su fin en esa época. Por esos años, los empleos eran menos remunerados y poco calificados en los Estados Unidos, y entonces teníamos mucha gente de la calle, como digo yo, operadores, taxistas, fabricantes, camareros, fontaneros, albañiles, etc. Y en general había una excepción de las personas que tenían empleos profesionistas, como por ejemplo en oficinas de abogados, en oficinas estatales serias que tengan que ver con cosas importantes, porque en aquella época, en los años 70, 1 de cada 10 americanos tenía un título profesional o un título académico de la universidad. Entonces era un 10% de la población de los estadounidenses, y la universidad era una garantía de éxito, y el nivel de educación profesional en aquellos años era importantísimo porque la población crecía la economía, etcétera, etcétera. Ahora, el impacto que ha tenido esto en el Producto Interno Bruto de esta nación prácticamente ha sido imparable. Porque a pesar que se hable de ese anticapitalismo que se ve en todas las redes sociales y en todos los medios de comunicación, los Estados Unidos del año 1998 hasta la fecha sigue creciendo de una forma impresionante el Producto Interno Bruto per cápita. O sea, los Estados Unidos en promedio están como la nación número 7 del mundo entre el Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por cuánto gana una persona anual. Solamente en la ciudad de Nueva York, por ejemplo, el salario promedio está entre 68 a 70 mil dólares anual. No estoy hablando de personas que están en los estratos más bajos o los que están en los estratos más altos, a nivel de promedio. Entonces eso es un buen promedio, porque cuando tú tienes países en Europa que el que más gana 2.000 dólares o euros al mes, allí, eso lo sabemos en el 90% de los países europeos, sacando los países nórdicos e Inglaterra, la mayoría de los países europeos están en esos salarios. Entonces, ¿qué resulta? Realmente, ahora mismo, en los Estados Unidos se dice que el sistema, el famoso Obamacare, aquel que era el Health Coverage of Affordable Care de Obamacare, ha dado servicio a más de 35 millones de personas a través de los servicios sanitarios que damos en los Estados Unidos de asistencia. O sea, este es uno de los países más grandes del mundo, y no es por decirlo porque es solamente economía. Aquí también hay mucha ayuda que benefician a las personas. Pero ¿qué resulta? En los años 70 de uno era un 10% que eran profesionales. Ahora en los años que estamos viviendo, en los años 2000, donde comienza la verdadera revolución del cambio del sistema, por ejemplo, análogo por el sistema digital, donde ya nosotros no necesitábamos llamar por teléfono, ir a los bancos a hacer fila. Ahora ya prácticamente tú ir a una institución bancaria, tú tienes que hacer una cita, señores, porque ya no están ni siquiera están acostumbrados a ver personas en los bancos, que ahora tú haces una cita para poder ir, porque ahora todo se hace a nivel digital. Entonces ese crecimiento y ese despegue que tuvo la economía a nivel de los años 2000, a nivel digital, y esa crisis que vivimos en los Estados Unidos, que afectó sensiblemente al mundo en el año 2008, pusieron en contraste de que hay una gran tendencia en los Estados Unidos por un progresismo desconocido. Porque la mayoría de los estadounidenses, que son esos jóvenes en los campus universitarios que están creando este tipo de impacto, realmente no saben nada de lo que es el sistema socialista, porque la mayoría han vivido bien. La mayoría han tenido todas las coberturas posibles de una sociedad prácticamente rica o abundante y próspera como es los Estados Unidos. Así que yo creo que en otro programa vamos a hablar de ese famoso shock que pasó en los 80, en más de 80 años, en el 2000 en adelante, donde la gran caída, en el 2008, perdón, la gran caída de la bolsa y la recesión trajo como consecuencia problemas serios a
a la diáspora laboral de los Estados Unidos. Pero aún así en los Estados Unidos la fuerza laboral está cerca del 64%. Y el nivel de desempleo aquí es el más bajo en 54 años. Y el nivel del Producto Interno Bruto es más alto en los últimos 20 años y sigue para adelante, subiendo. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no nos han dicho realmente la verdad de lo que está pasando. Yo creo que el problema del anticapitalismo que hay en los Estados Unidos es varios factores. Hay varias perspectivas que hay que tomar en contexto para poder decirlo claramente. La primera es el cambio drástico de tecnología análoga a tecnología digital en los años 2000. Dos, ese relevo de que 10% de la población en los 70 era universitario, ahora es un 48% universitario y ahora se cree que en el 2023, 24 y 25 alcanzarán los 70%. ¿Qué significa eso? Ya ahora lo que en los años 70 un título universitario representaba para usted una garantía de pertenecer a la élite de la clase media avanzada, ahora ni siquiera es una garantía para que tú poder conseguir trabajo. Entonces esto está empeorando la situación, pero es un problema que tenemos por un adoctrinamiento que tenemos en las universidades, de esas famosas filosofías que no son más que insulsas, de profesores que no han trabajado nunca, al menos que no sea dando clases, y muchos de ellos no han desarrollado empresa alguna, por lo tanto no pueden tener un concepto tan desarrollado de lo que es el libre mercado. Entonces están poniéndola en la economía capitalista y de libre de mercado, en una economía socio progresista. Y créame que yo no he visto a nivel de lo que es el socialismo, porque no podemos hablar del comunismo, porque el comunismo no se ha practicado quizás en el mundo, pero el socialismo con dictadura o el socialismo crítico, donde realmente el gobierno y el Estado se hace cargo de los ciudadanos porque lo cree inútiles, esto en los Estados Unidos no podrá funcionar ni funcionará. Por eso que yo creo que estas nuevas generaciones de milenios, de los Z y los alfa que ya están ahí, estas tres generaciones van a sufrir mucho la consecuencia de no entender lo que es el trabajo correcto y el concepto de laborar, de trabajar y de lograr las cosas por su propio mérito y porque el mundo no te debe nada. Vuelvo y te repito, y con esto termino. El mundo no te debe nada. Tú tienes que ganarte las cosas, sobre todo en esta tercera dimensión. Y aunque tú seas espiritualista, seas religioso o creas en Dios, lo más interesante es que tú dejes ese legado aquí plasmado a través de las buenas conductas, los buenos valores, los principios. Todos podemos fallar. Lo importante es no seguir en el error. Y esa famosa segunda oportunidad que tanto se oye y se habla en las esferas de los gobiernos supuestamente grandes, no se percibe en la comunidad o en el común. Bueno, con esto los dejo. Seguiremos hablando.